¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Me escuchan bien? Eso quiero saber. Por favor, contéstenme en el chat. Sí. Perfecto. Ya, entonces vamos a ver hoy día la operatoria con números, ¿ya? Y bueno, el libro nos parte explicando más o menos el origen de las matemáticas, que no lo vamos a ver ahora, pero ustedes lo pueden leer después, ¿ya? Que nació principalmente para contar, obviamente, con números enteros. Me gustaría... Espérame un momento. Ya. Entonces, la siguiente, lo voy a borrar. Tenemos conjuntos de números, ¿ya? Si ustedes ven acá, le voy a dar más zoom, tenemos un conjunto grande que son conjunto de números reales, ¿ya? En donde involucran varios conjuntos más pequeños, ¿ya? Entonces, viendo este tema, viendo el conjunto de los números naturales, ¿qué involucran los números naturales? El número uno, los números primos y los números compuestos, ¿ya? Perfecto. Luego, los enteros involucran a los números naturales y también al cero y a los negativos, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de cero o números negativos, estamos hablando que son números enteros. Ya. Luego tenemos un conjunto más grande que son los números racionales. Y los números racionales se componen de los números enteros y también de los números no enteros. ¿Y cuáles son los números no enteros? Tenemos las fracciones propias e impropias. ¿Cómo explico esto? De la siguiente forma. Tengo 4 dividido en 5 y 7 dividido en 3. Esto, chiquillos, corresponde a una fracción propia y esto a una fracción impropia. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Simplemente porque el numerador aquí, en este caso, el numerador es más chiquitito que el denominador, ¿ya? El 4 es menor que el 5. Por eso es una fracción propia. Pero en el otro caso, el numerador es mayor que el denominador. Se fijan en lo contrario. Por lo tanto, a eso se considera una fracción impropia. Correcto con eso. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos un ejemplo de las fracciones propias e impropias. ¿Ya? Entonces, el subconjunto que involucra a todos los números, la verdad. Profe, ¿nos va a dar igual los libros? Para mí sería más cómodo. Sí, ningún problema. Se los mando después. ¿Ya? Se los mando por mail. Termina esta clase. Entonces, dentro de los números reales lo componen los racionales, ¿no es cierto? Que ya lo vimos, que son los enteros, los no enteros. Y por el otro lado tenemos los irracionales. ¿Y cuáles son los irracionales? Se dividen en dos: irracionales algebraicos y trascendentes. Los irracionales algebraicos son los números principalmente que no se pueden mostrar como una fracción. Por ejemplo, la raíz de 2. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de un irracional algebraico, y un ejemplo de un irracional trascendente sería el número pi, que es la relación entre el perímetro y el radio de una circunferencia, o también un número Euler, que no lo vamos a ver en nivelación matemática. ¿Ya? Eso es a modo general. Sí, los puedes imprimir, obviamente, porque se los voy a mandar en PDF. ¿Ya? Y sería más cómodo también para ustedes.
Entiendo que entregaban los libros, pero bueno, como estamos en una situación complicada, obviamente tenemos que cuidarnos y no asistir al DUOC, porque si hay algún infectado, nos vamos a infectar todos. Voy a pasar la asistencia al final, ¿ya? La idea también es que les pido por favor que se conecten también a Zoom con su nombre y su primer apellido. ¿Por qué? Porque así me va a facilitar pasar la lista al final. La voy a pasar al final. Ya, continuando con la idea, tenemos que ver los números enteros. Y los números enteros, chiquillos, se ven representados en esta recta numérica. ¿Ya? En donde tenemos el 0, aquí, que nos divide entre los positivos y los negativos. ¿No es cierto? Ya. Por lo tanto, si nosotros realizamos una simple resta, 5 menos 3 nos va a dar 4. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo representamos esta resta en la recta numérica? Lo hacemos así. Partimos en 5, ¿no es cierto? Y les disminuimos 3. Por lo tanto, son 3 espacios los que nos vamos a correr. 1, 2 y 3. Y el resultado nos da 2. ¿Ya? Eso visualmente. Entonces, profe, ¿qué pasa cuando el resultado nos da negativo? Aquí tenemos un ejemplo. 3 menos 5. Eso me da menos 2. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo parto en 3 y me corro 5 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Eso es visualmente en una recta la operatoria matemática de suma y resta. ¿Se escucha mal o es solamente Lisette? ¿Se Profe, escucha mal? hay varios Ya. compañeros que no les llega el audio. No Entonces, sé por favor, Lisette, cómo se activa. ve la conexión de tus cables, busca un audífono bueno, por favor. Ya. Recuerden, a lo mejor es porque hay algunos micrófonos que están abiertos. Eso nos puede, ¿ya? Entonces desactiven todos sus micrófonos, por favor. Ya. Continuando, vemos que aquí hay operatorias básicas, ¿ya? ¿Y qué es lo importante y lo que quiero decir de acá? Que ustedes saben cómo puedo realizar esta resta. 7 menos 2, ¿cuánto me daría? Nos daría menos Menos 5. 5. Exactamente. ¿Por qué menos 5, chiquillos? Porque menos se transforma automáticamente a más. Por lo tanto, esto sería 7 más 2. ¿Ya? Entonces quiero que ustedes entiendan que el menos, cuando nosotros veamos un menos, ya, menos, significa que es un más. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Se entiende? Colóquenme si es que lo entienden eso. Ya. Súper.
¿Qué pasa, chiquillos, cuando en la multiplicación yo tengo un negativo por un positivo? ¿Cuánto me da? Negativo por positivo, ¿cuánto me va a dar? Negativo. Bueno, un negativo por un positivo me va a dar un negativo. ¿Ya? Siempre un negativo por un positivo me da un negativo. Y si yo multiplico un negativo por un negativo, ¿cuánto me va a dar? Positivo. ¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo le contesto? Positivo. Alonso, tráeme el audífono Súper bien, con Ángela. cuestión, por favor, el tuyo. Me da positivo. O sea, el mío. ¿Ya? Roxana. La voy a mutear. No sé si ahora se escucha a Roxana. Yo puedo mutearla, pero no sé si se mutean para todos, ¿ya? La idea, chiquillo, es que mantengamos el micrófono cerrado y si tenemos una consulta lo encendemos, ¿ya? Y después lo apagamos nuevamente. Entonces recuérdense de esto. Ya, perfecto. Cuando lo hago es para todos. Súper. Acuérdense de esto. Ahora esto es lo mismo, la primera parte es lo mismo decir positivo por negativo. El orden de los factores no altera el producto. Y esto siempre va a dar negativo. Signos contrarios, negativo. Signos iguales, como dijo un compañero en otra clase, positivo. Ya. Parece que tenemos un poquito de problemas técnicos. ¿Les parece si nos conectamos de nuevo por el mismo link? A ver si se solucionan los problemas. ¿O seguimos igual? Porque veo que hay hartos problemas técnicos todavía. ¿O seguimos? ¿Se escucha bien? Ya, sigamos. Ok. De todas formas, la clase se va a cortar a los 40 minutos. Esto me va a avisar cuando queden 10. Entonces nos tenemos que conectar nuevamente en el mismo enlace, ¿ya? Porque ese enlace es el personal. Aquí hay una explicación que hice de por qué la multiplicación de dos negativos da positivo. No sé si la quieren ver. La verdad es que como nuestro curso es de más ejercicio, no sé si es tan óptimo. ¿Pero la quieren saber o la saltamos? ¿O confían en mí que dos negativos multiplicados da positivo? Da positivo. ¿Ya? Yo me quedaría con eso. No, no quiero enredarlo mucho. ¿Ya? Perfecto. Ya, el José no se puede conectar. No sé qué le pasará al José. No entiendo por qué no se puede conectar. Depende mucho de nuestra conexión a internet, ¿ya? Entonces, introduciéndonos más en el tema de los números reales, quiero ver la representación lineal de los números, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de un número con una representación decimal, ¿ya? Que es el 7,64. Por lo tanto, aquí tenemos, como nos muestra, una parte entera, una parte de coma y una parte decimal, ¿ya? Tal como nos está indicando ahí. Y profe, ¿para qué existe la parte decimal? ¿Qué sentido tiene que exista este punto 60, o coma 64?
El sentido que tiene esto es que si yo lo represento en una recta numérica, tengo el 7 y el 8, ¿no es cierto? La mitad entre 7 y 8 es 7,5. Por lo tanto, yo sé que el 7,64 se encuentra más o menos aquí. ¿Ya? Visualmente. Y esto, chiquillos, sirve para tener mayor precisión en todo ámbito de cosas. En todo ámbito en los números. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo le pregunto a una compañera cuánto mide, ella me va a decir, profe, yo mido 1,54 metros. ¿Ya? Entonces, esto me está dando mayor precisión incluso que este número, ¿no es cierto? Porque yo digo, oh, mide 1,54 centímetros, ¿ya? Entonces el 54 centímetros me está otorgando mayor precisión. ¿Qué pasa si no existiera este número decimal? Ella me tendría que decir, profe, yo mido 1 metro. Otro alumno me puede decir, yo mido 2 metros, porque va a medir 1,90 y tanto. Entonces vamos a tener que aproximar los 2 metros. Y eso, chiquillos, no es preciso, ¿ya? Por lo tanto, para eso sirve el tema de la parte decimal, ¿ya? Cabe considerar también que si yo lo represento en la recta nuevamente y tengo el 7 y el 8, nosotros sabemos que existen millones, infinitos números entre medio. ¿Y cuáles son los infinitos números entre medio? La parte decimal, porque esta parte decimal aquí dice 7,64, pero esto puede ser bien 7,74, 3, 8, 9, hasta infinito, ¿ya? Y cada parte decimal me va a otorgar una mayor precisión en el número. ¿Se entiende eso? Por favor, contéstenme si se entiende o no. Súper, ¿se entiende entonces? Correcto. Ya. Ahora, considerando esta parte decimal y esta parte entera, vamos a estudiar lo que es... Oh, lo tengo todo rayado nuevamente. Vamos a estudiar lo que es las posiciones de las partes decimales, ¿ya? Porque cada posición tiene su nombre. Vamos a jugar con este ejemplo, con este número. Vamos a anotarlo acá. 145,58713. ¿Ya? Pero voy a borrar estos dos últimos números porque no los quiero. Me voy a quedar con eso. Entonces, aquí nos dice que esta posición, donde está el 7, que es la tercera, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, tiene un nombre específico. ¿Y cuál es? Esta es la parte de la milésima. ¿Ya? ¿Dónde está el 7? En la tercera posición. A partir de la coma hacia la derecha. Donde está el 8 se llama centésima. Aquí voy nombrándolos, centésima. Donde está este 5, este es un 5, se llama décima. ¿Ya? Y esta parte, donde está este otro 5, se llama la unidad. Esta parte se llama decena, que no es lo mismo que docena. No, no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque cuando vamos a comprar huevo a la esquina, docena, docena. Es diferente que decena. La docena me habla de 12, ¿no es cierto? Pero la decena me habla de 10. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces esto se llama decena y esta última parte donde está el 1 se llama centena.
Ahora, fijémonos en los nombres. Ya, partamos con esta. Se llama milésima. ¿Les suena milésima a 1000? ¿Sí? ¿Les suena? Le voy a mandar un mensaje a José. José, por favor, intenta conectar de nuevo. Quizás así se resuelve. Ya. Sí, me suena a 1000. Por lo tanto, si yo tomo cualquier número y vamos a considerar el 1 y lo divido por 1000, porque me suena a 1000, el resultado, chiquillo, va a ser 0,001. ¿Ya? Y justamente este 1 está en la tercera posición, tal cual el 7. ¿Ya? Entonces ese es un pequeño truco para acordarse. Ahora, veamos el siguiente. La centena, perdón, la centésima, esta centésima me suena a 100. Entonces el 1 yo lo divido por 100 y el resultado va a ser 0,01. Está en la segunda posición. ¿Ya? De igual forma, si yo juego con esto, en la décima, que me suena a 10, esto lo divido a 10 y me da 0,1. ¿Ya? Y justamente coincide con el 5 porque estamos al ladito de la coma. Entonces, perfecto, eso ya lo hemos visto. Y esto es fácil, ¿por qué? Los siguientes son fáciles porque donde está el 5 corresponde a la unidad, que el mismo nombre me indica, unidad. Después, la decena, ¿no es cierto? Decena también viene de 10, y 10 tiene 2 dígitos. Y la centena, que viene de 100, tiene 3 dígitos. ¿Ya? Ya. Viendo esto, ¿ya? Vamos a estudiar el tema de la aproximación de redondeo y truncamiento. Ya. Tenemos dos formas de aproximar, de redondeo y truncamiento, y vamos a trabajar con este numerito acá. Voy a borrar esto, que no me sirve, para anotarlo acá abajo. Entonces, el número es el 145,58713. Entonces, me piden redondearlo a la milésima. ¿Qué tengo que hacer yo? Detectar cuál es la milésima. ¿Y cuál es la milésima? ¿Cuál es la posición de la milésima? ¿Dónde está el? ¿Alguien? El 7, súper bien. Gracias, Nico. Gracias, Benjamín. El 7. Por lo tanto, si me dicen redondealo a la milésima, tú quieres entonces que yo coloque el número con 3 decimales nomás. Entonces, estos se van. Pero ojo, estoy redondeando. Por lo tanto, este número se va a ver afectado por el siguiente número hacia la derecha. ¿En qué sentido? Si este número es 5 o mayor, lo redondeo este al siguiente, a 8. Pero como es el caso de que es 1, o sea, es menor que 5, se queda igual. Se queda igual el 7. ¿Se entiende? Claro, es como lo que dice Nico. Si, voy a colocar un ejemplo contrario acá arriba para que lo apreciemos bien.
145, 58, 75, 4. Redondéalo nuevamente a la milésima este. Y ya. Tengo que dejar 3, entonces. 3 decimales. Pero este se va a ver afectado por el siguiente, ¿no es cierto? Me quedan 10 minutos, entonces en un ratito nos conectamos nuevamente. Quiero terminar esta idea y podríamos conectarnos. Ya. Por lo tanto, si yo quiero redondear a la milésima, tengo que ver este número, si es mayor o igual a 5. En este caso sí. Por lo tanto, lo tengo que redondear a 145,588. No es relevante, ¿por qué? Porque generalmente, buena pregunta, Carla. No es relevante porque generalmente en matemáticas en las medidas, ya, esto vamos a hilar un poco más fino, ocupamos 3 decimales. ¿Por qué? Porque si esto fuera una wincha, 145, 58, 7, hasta ahí nomás. Si nosotros midiéramos con una wincha, este sería en los metros, esto sería, ¿no es cierto? ¿Qué sería? La décima, o sea, esto serían los 10 centímetros, esto sería el centímetro y esto serían los milímetros. Por lo tanto, al tener 3 decimales ya obtenemos una muy buena precisión y generalmente en todas las medidas ya si vamos colocando más decimales va a ser más preciso, pero no va a afectar mucho al resultado final. ¿Ya? Esa sería como una explicación de por qué llegamos hasta ahí nomás. Y no es tan relevante. Y para que no nos confundamos. ¿Ya? Ese es el tema de la aproximación. Por ejemplo, ya, el mismo caso, 145,58, 7, 13. Esto no tiene como una lógica de nombrarlo. O sea, yo digo 58, 7, 13, 58, 7, 1, 3. En verdad, da lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, me piden redondearlo ya a la décima. ¿Cómo quedaría redondeado a la décima este número? ¿Alguien se la juega? Detectemos cuál es la décima. ¿Dónde está la décima? Yo les voy a ayudar un poquito. Esta es la décima. Entonces, ¿cómo quedaría 145,6? Perfecto, súper bien. 145,6. Ya. Entonces, por lo que veo, vamos entendiendo el tema del redondeo. Ya. Entonces, ya aprendido el tema del redondeo, quiero ver el tema del truncamiento. Y el truncamiento, vamos a ocupar el mismo ejemplo, 145,58713. Ya, entonces me piden truncarlo a la centésima. ¿Cuál es la centésima? Esta. ¿Y qué significa truncar? Cortar. Y esto no me va a interesar para nada. Ni siquiera este número va a afectar a este. Da lo mismo si es mayor o menor a 5. Truncar es cortar. Así de simple. ¿Ya? Por lo tanto, ahí obtenemos la diferencia principalmente entre redondeo y truncamiento. En una tenemos que fijarnos en el dígito al lado, ¿no es cierto?, en el redondeo, y en el otro simplemente cortarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia entre truncar y redondear. ¿Vamos bien? Ese, chiquillos, es el tema de aproximamiento y truncamiento en matemáticas. Esto siempre lo vamos a ocupar, sobre todo el redondeo. ¿Ya? Ahora les voy a explicar una cosa súper peculiar que solamente lo tenemos en Chile, o sea, en nuestro caso, que esto no es matemática, ¿ya? Esto no
es válido para las matemáticas, no es válido. Entonces, por favor, no lo hagamos en nuestros ejercicios matemáticos, pero igual se lo voy a hacer. Esto fue el redondeo que hizo el Banco Central para eliminar el tema de las monedas de 1 y 5. ¿Ya? Por lo tanto, el Banco Central nos dice que si una cuenta sale 7,85, ok, no estamos ocupando los 5 pesos. Ah, y tengo que pagar más o menos, aquí está la regla. De 1 a 5, redondeas hacia abajo. ¿Ya? Pero si en el otro caso, si fuera 7,86, no tengo 6 pesos, yo no lo ocupo, ¿no es cierto? Por lo tanto, este valor, la unidad, por así decirlo, si es que está entre 6 a 9, se redondea hacia arriba, ¿correcto? Esto, chiquillos, no lo hacemos en los ejercicios matemáticos, solamente es un tema de plata para encontrar una forma de eliminar los las monedas, ¿ya? Conectémonos nuevamente. Porque me quedan 3 minutos, ¿ya? Entonces, ya. Por el mismo link, se lo copienlo y peguenlo. Esperen. Aquí está. Ese link. Ya. Volvemos inmediatamente. Acuérdense, somos 21 conectados. Ya, Raúl, no te preocupes, justificado.